Otros me preguntan si yo creo que podría ganar las elecciones, Tomás Rivera Chats. Son preguntas que tienen contestaciones complicadas. El deterioro de la imagen de Jennifer González en este año y medio como gobernadora, pues ciertamente es la figura de Rivera Chats la figura más fuerte. Que si fuera a enfrentarse en una primaria a Jennifer González, yo creo que no tendría muchos problemas en ganarla. El problema está en después de la primaria que con los corazones del rollo, con las bases de los partidos, no se ganan elecciones en Puerto Rico. Y básicamente lo que la columna sugiere es que el Ulises de la Odisea puertorriqueña se llama Tomás Rivera Chats. Es decir, que lo que está es proponiéndose a sí mismo como la persona que puede heroicamente, como hizo Ulises en la Odisea, es Tomás Rivera Chats. Esta es una movida muy arriesgada pero agresiva de parte de Rivera Chats porque necesita cambiar la propia imagen que él ha construido de sí mismo durante su propia carrera. El verano de 2026 termina con una metamorfosis del tiburón a camaleón. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al podcast del profesor Ángel Rosa sobre actualidad puertorriqueña. Y bueno, pues luego de unos días de haber estado convaleciendo de una afección respiratoria, retomo nuevamente este canal porque me parece que es importante, aún en el verano, en estos días de descanso, seguir teniendo estas reflexiones sobre qué está pasando en Puerto Rico y por qué esto está cambiando tanto. Pero miren, quiero hoy dirigirme a algo que estoy observando, que yo creo que nos confirma a todos, pero a todos los que hemos estado advirtiendo esto desde hace más de un año. eh, l- ¿Cuáles son los planes políticos de Tomás Rivera Chats? Mucha gente cuando yo voy por ahí se acercan y me preguntan varias cosas. Primero, si yo creo que se atreverá a ser candidato, porque en las pasadas ocasiones, pasadas cuatrienios que ha sido presidente del Senado, a pesar de asumir posiciones bastante visibles, muchas veces encontradas con los gobernadores de su partido, ha terminado no aspirando. Otros me preguntan si yo creo que podría ganar las elecciones, Tomás Rivera Chats. Son preguntas que tienen contestaciones complicadas, porque yo he dicho aquí muchas veces que la carrera política de Tomás Rivera Chats en los pasados 25 años ha sido una carrera política de provocar la polarización, de provocar la disputa y la confrontación entre los puertorriqueños y que esas características, aunque pueden servir para hacer campaña en una primaria, como hacen los candidatos a la legislatura por acumulación, que se tienen que enfrentar en primarias cada 4 años entre un grupo grande de ellos, puede ser útil, pero que para escoger a un gobernador los puertorriqueños buscan otro tipo de carácter, otro tipo de político. No funciona mucho como discurso en una candidatura a la gobernación la confrontación, la polarización, la violencia verbal como parte del discurso. Eso para la política de legislatura, de barricada, de alcaldía, de barricada, puede ser más o menos efectivo dependiendo del contexto. Para la gobernación, no, nunca, porque los puertorriqueños no buscan un gobernante así. Si Rivera Chats tiene aspiraciones a la gobernación de Puerto Rico y va a enfrentar a Jennifer González o a quien sea en el PNP para la candidatura a la gobernación en una primaria, esa no debe ser su verdadera preocupación porque yo estipulo que en la base del Partido Nuevo Progresista, en eso que llaman el corazón del rollo, ante el desprestigio y el deterioro de la imagen de Jennifer González en este año y medio como gobernadora,
pues ciertamente es la figura de Rivera Chats la figura más fuerte. Es decir, que si fuera a enfrentarse en una primaria a Jennifer González, yo creo que no tendría muchos problemas en ganarla. Eh, Aunque podría haber una confrontación intensa. El problema está en después de la primaria, ¿qué? Con los corazones del rollo, con las bases de los partidos, no se ganan elecciones en Puerto Rico. Ningún gobernador en los últimos 20, 15, 12 años ha ganado las elecciones con la base de su partido. Y cuando ha dependido de la base de su partido y han ganado por minúsculas cantidades, como por ejemplo fue el caso de Pedro Pierluisi en el año 2020, que fue apenas con el 33% de los votos. Por eso la preocupación de Rivera Chats y su grupo de campaña debe ser cómo vamos a conseguir los votos fuera del Partido Nuevo Progresista que le permitan crecer y que le permitan trascender esa imagen de PNP de barricada que ha construido Rivera Chats durante 25 años en la política puertorriqueña. Y para mí es claro que luego de que logró la salida del gobierno de Jennifer González de Francisco Domenech, el secretario de la Gobernación, Rivera Chats ha comenzado una nueva fase en su aspiración. Primero, se adoptó una postura durante el primer año de este cuatrienio de fiscalizador. Una fiscalización que fue incrementando, hasta lograr prácticamente él solo dejar sin viabilidad política a la gobernadora, que aunque dice que lo va a enfrentar a cualquiera en primaria y que va a ser nuevamente candidata, por lo bajo todo el mundo duda de que tenga la fuerza electoral para ganarse a nadie, ni en primarias ni en elecciones. Y entonces esa imagen de fiscalización le sirvió a Rivera Chats para atraer la atención de esos electores que no son PNP y que han visto en él lo que todo el mundo ha visto durante tantos años, ¿verdad? El político confrontacional que solamente defiende al PNP, que solamente defiende al que cree en la estadidad y que desprecia al resto del electorado y al resto del pueblo que no piensa como él. Ese trabajo de fiscalización él lo utilizó para tratar de cambiar esa imagen y decir, no, a mí yo estoy en contra de la corrupción, yo me atrevo a fiscalizar a mi propia gobernadora, por lo tanto, yo estoy sirviéndole a todo Puerto Rico. Y entonces, una vez se va Francisco Domenech, tiene ya que comenzar la fase de convertirse en candidato a la gobernación. Y eso en pocos días, porque esto ocurrió a finales del mes de julio, lo han operado en su grupo de campaña, a mí me parece que de una manera muy bien construida y sigilosamente, cuidadosamente diseñado para que ocurriese como si fuera una serie de cosas que tenían que pasar unas detrás de las otras, ¿no? Como si fuera una coreografía para un espectáculo o para una obra de teatro. Comenzó todo con el fin de semana del 25 y el 27 de julio, en el que estuvo ausente Rivera Chats de la discusión pública. Curiosamente, el adalid de la estadidad, el defensor a ultranza de la anexión, desapareció en el fin de semana de la estadidad, porque Barbosa es el padre del ideal de la estadidad y es el 27 de julio el día en que el PNP aprovechaba para celebrar a la estadidad. Y inmediatamente después de eso, en un programa de televisión que tiene en Telemundo Rafael Lenín López, el programa Primera Pregunta, apareció una de las voces más críticas que ha tenido el Partido Nuevo Progresista y Jennifer González principalmente en este
cuatrienio, que es el expresidente del partido, Leo Díaz. Leo Díaz, como ustedes saben, se ha convertido en digámoslo así, en la pistola sin inscribir, en el cañón que se ha dedicado a lanzar los bombazos políticos contra Jennifer González y a mover el descontento político entre los miembros del PNP. Por eso en sus programas, que son muy exitosos, porque tiene un estilo muy ameno, él habla de yo soy de La Palma y con los que son como yo de La Palma, para tener y retener el poder de convocatoria, obviamente, de los miembros del Partido Nuevo Progresista. Pues Lenin invitó a Leo a su programa y en ese programa Lenin le pregunta a Leo que quién es el líder del Partido Nuevo Progresista. Y Leo, que estaba esperando obviamente la pregunta, es más, yo pienso que fue esa entrevista solamente para contestar esa pregunta, le dijo a Lenin que el líder indiscutible, la persona que ha estado haciendo la fiscalización, es él, Tomás Rivera Chats. Vamos a ver el corte un minutito aquí para que ustedes vean lo que yo les digo. Y es verdad. ¿Y quién es el próximo líder del PNP? Bueno, para mí hay uno que es claro, el presidente del Senado. Ese es el único que combate la corrupción aquí. Es interesante porque hasta hace un tiempo atrás, cuando le preguntaban eso mismo a Leo decía, bueno, hay dos figuras que se mencionan. Uno es el alcalde de San Juan y el otro es Tomás Rivera Chats. Y siempre se cuidaba de que pudiera convencerse la audiencia de que él estaba en realidad promoviendo la candidatura de Rivera Chats. Esta vez yo creo que ya, pues obviamente subieron el diapasón. Al día siguiente de ese intercambio que acabamos de ver, entonces aparece una columna en el periódico El Nuevo Día, escrita por Tomás Rivera Chats. Para que Tomás Rivera Chats haya escrito una columna en El Nuevo Día y que El Nuevo Día se la haya publicado a página completa de más de 1000 palabras, ahí tiene que haber habido una negociación política de alto nivel, porque si hay una persona en Puerto Rico y un político en Puerto Rico que le ha dedicado más tiempo a desprestigiar a los medios de GFR Media o del grupo Ferrer Rangel, ha sido Tomás Rivera Chats. Tomás Rivera Chats por más de 10 años ha acusado a los periódicos Ferrer Rangel y a la familia Ferrer Rangel de ser aliados del independentismo o aliados del colonialismo y enemigos de la estadidad y del Partido Nuevo Progresista. Lo ha dicho, lo ha repetido, lo ha insinuado, lo ha acusado, inclusive mencionando los nombres de los dueños del grupo Ferrer Rangel, María Luisa, Albi y todos los demás. Y es de todos conocido que en los periódicos Ferrer Rangel la figura de Rivera Chats no era una figura bien cotizada. De manera que para que de momento aparezca ahí y El Nuevo Día permita que esa aparición, que se convierte en una especie casi de expresión política de parte de la empresa a favor de un político en particular, pues tiene que haber habido, como les digo, mucha negociación, mucho acercamiento. Y entonces en esa columna, utilizando la famosa Odisea de Homero, esta pieza épica de la literatura griega clásica, que se ha puesto de moda en los últimos días por la película que han hecho sobre la historia de Ulises y de su regreso a Ítaca y la guerra, pues Rivera Chats hace como una especie de alegoría entre Puerto Rico, los problemas de Puerto Rico, con los problemas que en aquel momento tenía la sociedad griega, los retos de las divagaciones y de las luchas que tuvo que enfrentar Ulises
y las luchas que tiene que enfrentar Puerto Rico. Y básicamente lo que la columna sugiere es que el Ulises de la Odisea puertorriqueña se llama Tomás Rivera Chats. Es decir, que lo que está es proponiéndose a sí mismo como la persona que puede heroicamente, como hizo Ulises en la Odisea, es Tomás Rivera Chats. Y que él es la persona que puede dar la guerra y que puede lograr que Puerto Rico venza a sus demonios. Y es una columna, yo pienso que escrita con la ayuda de la inteligencia artificial, pero bueno, eso no viene al caso. Hoy día se utiliza la inteligencia artificial para muchas otras cosas. Pero fíjense que dice cosas que si usted no estuviera leyendo su nombre allí en la columna, no podría pensar en comparación con lo que ha sido su discurso político, su historial de 25 años y sus posturas en la política puertorriqueña a lo largo de esos 25 años, que esto lo escribió Tomás Rivera Chats. Mire, yo les voy a leer de esa columna un pedacito o unos pedacitos que a mí me llamaron más la atención y que yo creo que ustedes pueden seguir lo que estoy tratando de decirles. Mire lo que dice aquí. Dice, en la Odisea las sirenas no obligan a nadie, seducen. En nuestra realidad las sirenas representan la creencia de que el dinero federal resolverá nuestros problemas, que podemos consumir más de lo que producimos o que siempre llegará una institución externa a corregir nuestros errores y seguimos navegando. O sea que ahora Rivera Chats piensa que las instituciones federales no resuelven los problemas. En una época las privilegiaba por sobre las instituciones locales y solamente le prestaba credibilidad a ellas. Entonces dice, los fondos federales son importantes para Puerto Rico, pero dice, cuando la ayuda sustituye la voluntad de construir, la dependencia deja de ser circunstancia económica y se convierte en mentalidad. Esto lo dice un político que lleva 25 años promoviendo la dependencia como modelo político, diciéndole a la gente que si vota por la estadidad le van a dar más cupones, diciéndole a la gente que la estadidad nos va a traer más fondos federales, diciéndole a la gente que sin la estadidad Puerto Rico cae en Cuba o en Venezuela y se convierte en presa de las dictaduras socialistas. Y entonces, de momento resulta que los fondos federales no resuelven nuestros problemas y que lo que crean es dependencia que nubla y sustituye la voluntad de construir, ¿no? Entonces, fíjense, dice sobre el estatus político. Un político que toda la vida ha dicho que el que no es estadista no tiene nada que decir en Puerto Rico y que si usted no cree en la estadidad, él no lo considera. Y que, pues, si a usted le gusta bien y si no también, ¿por qué barrieron? Pues entonces ahora dice que el estatus político no lo es todo. Y estoy tratando aquí de buscar la parte de la columna en la que lo discute. Dice, por ejemplo, Puerto Rico tiene que reconciliarse con su historia. España es parte de nuestro origen bajo la misma vergüenza colonial. Estados Unidos no es un enemigo externo, es un gran amigo. Nuestra ciudadanía, economía y vida cotidiana están profundamente vinculadas. La relación, sin embargo, continúa siendo desigual. Puerto Rico participa de la ciudadanía, pero no todos los mecanismos de representación política. Reclamamos esa igualdad. Y entonces añade, porque el estatus importa. Importa jurídica, económica y moralmente. Ningún estatus sustituye el carácter. O sea que ahora ya no es importante el estatus político. Ahora se pueden resolver los problemas antes de resolver el estatus político. Esto es todo lo contrario a lo que Tomás Rivera Chats ha sido siempre en su vida política. Y entonces, bueno, cuando usted sigue leyendo, por ejemplo, el muy cursi penúltimo párrafo. Dice, el arco de Odiseo representa la legitimidad de quien ha recuperado el dominio sobre sí mismo y está preparado para restaurar el orden de su casa. ¿De quién está hablando? De él mismo.
Es decir, él es Ulises, él es Odiseo, ¿no? Algún día Puerto Rico tendrá que tensar su propio arco para decidir con claridad y madurez quién es, qué está dispuesto a construir y qué precio está dispuesto a pagar por gobernar responsablemente. Estos son puntos políticos con los que casi todo el mundo puede estar de acuerdo. Lo único que pues Tomás Rivera Chats no tiene la credibilidad necesaria para postular este tipo de argumentos, porque su carrera política ha sido todo lo contrario a lo que él está postulando en esa columna, que al otro día de haber sido publicada tenía réplicas o tenía ecos en columnistas del mismo periódico, alabando la gran profundidad de la columna y las verdades que allí se dicen, en comunicadores en la radio y en la televisión, postulando esto como una visión alterna a la visión de Jennifer González y de Pablo José Hernández, y contraponiendo la reinvención de Rivera Chats como una solución a la desesperanza política que existe por la falta de confianza en el liderato político. Todo eso sería creíble si en este cuatrienio en que es presidente del Senado nuevamente, Rivera Chats no hubiera, por ejemplo, aprobado leyes para limitar el acceso de la prensa a la información, porque así pues permitiría que todos participen de las decisiones a través de la información, no solamente los medios que son simpáticos y los analistas que son simpáticos o los periodistas que le son simpáticos, a los que se ha dedicado a básicamente erigir en próceres de los medios de comunicación en Puerto Rico. Si no fuera porque en este cuatrienio en que es presidente del Senado, se ha dedicado a aprobar leyes para limitar los derechos reproductivos, por ejemplo, de las mujeres, porque así haría pensar a todas las mujeres de todas las tendencias que tienen los mismos derechos, no las mujeres que no creen en el aborto versus las mujeres que creen en el aborto, y no criminalizar las mujeres que creen o que se practican un aborto. Y así por el estilo, ¿verdad? Esta es una movida muy arriesgada pero agresiva de parte de Rivera Chats, porque necesita cambiar la propia imagen que él ha construido de sí mismo durante su propia carrera, y lo necesita cambiar rápidamente, porque de lo contrario, pues no es creíble nada de lo que está diciendo ahí. Si usted lo contrapone contra el récord suyo en los 20 y pico de años que ha sido funcionario electo en la política puertorriqueña. De manera que el verano de 2026 termina con una metamorfosis del tiburón a camaleón. Porque al final esto recuerda al camaleón, a este reptil que para sobrevivir, para no perecer, adopta el color del ambiente que lo rodea, y que lo hace como un mecanismo de defensa para pasar inadvertido. Contrario al tiburón que muerde, que desgarra y que destruye por instinto. Necesita desesperadamente dejar de ser el tiburón, y lo está tratando de hacer convirtiéndose en camaleón. Seguimos mañana.